Vamos a ir directo a Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Ahí las bienaventuranzas están registradas por el capítulo 5 de Mateo en adelante, los siguientes capítulos. Todavía estamos viendo en Mateo 5, 17 al 20. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres también, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga, que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta aquí termina Jesús de hablar en la anterior enseñanza de la sal. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, acerca del carácter cristiano y de la influencia que como creyentes nosotros debemos dar al mundo. Si nosotros exhibimos un carácter como Jesús nos dice, ese carácter llevará muchos frutos de buenas obras. Ahora, el texto que acabamos de leer tiene una gran importancia, porque no solamente define la justicia cristiana, sino también aporta una luz sobre la relación entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, entre el Evangelio de Jesucristo y la ley. Por eso lo vamos a dividir en dos partes, y hoy vamos a ver la primera, que es Cristo y la ley. La segunda será el cristiano y la ley. Vamos a empezar con esta. Comienza diciéndoles que no imaginen ni por un momento que ha venido a abrogar la ley de los profetas. Y todo esto viene, esta controversia que se genera, que generan los mismos fariseos, de que venían incumpliendo la ley. Mucho se debe a dos eventos marcados que empezaron a marcar esta tendencia, porque Jesús había hecho algunas actividades en el día sábado. Lo vemos en Marcos 1:21 al 27, Jesús entrando en Capernaum en los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Pero como vimos al principio, dice que esto sucedió en uno de los días que estaban enseñando y predicando, en el día de reposo. Luego en el mismo Marcos, capítulo 2, versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Tenían hambre y pasando por ese campo arrancaron espigas, pero el asunto era que era del día sábado. Miren el asombro que tenía la gente desde que Jesús empezó con su ministerio. Dice que se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque nosotros escuchamos y vemos que con autoridad los espíritus inmundos le obedecen. Realmente esto asombraba, porque esto era algo que no pasaba en ese tiempo. No veían esa clase de autoridad en los fariseos, ni en los saduceos, ni en los escribas, ni en ningún tipo de líder espiritual. Ellos veían lo natural
era que, los fariseos que enseñaban la ley se sometían a la ley, eran maestros de la ley, se dedicaban a su interpretación y nunca reclamaron para sí mismos autoridad alguna. Solamente citaban las escrituras. Pero con Jesús vieron algo diferente. Jesús hablaba con una autoridad propia. Jesús usaba la palabra con autoridad. Y algo que veo muy curioso, o sea, muy bueno, es que Jesús no era un imitador de lo que algún profeta habló, cómo hablaba un profeta, o algún escriba contemporáneo por ahí haya dicho, tomado frases de él. No. Jesús usó sus propias palabras, ¿sí? Declaraciones personales que afirmaban lo que él decía, como usaba la frase, de cierto os digo. Diría yo, con seguridad te afirmo, ¿sí? Hablando en su propio nombre y en su propia autoridad. ¿Cuál era esa autoridad suya? ¿Se estaba colocando acaso como autoridad frente a la ley sagrada, que es la palabra de Dios? Eso empezaron a hacer las preguntas que la gente y que los mismos fariseos empezaron a que la gente pensara de esa manera. Pero Jesús le responde con claridad. Mateo 5:17 le dice, no piensen, se están equivocando por ahí. No piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas, sino he venido más bien para cumplirla. No se equivoquen. ¿Sí? La gente hoy mismo, hasta nuestros tiempos, se pregunta de formas diferentes la relación entre Jesús y Moisés. Mucha gente no entiende qué relación hay entre el Evangelio de Jesucristo y la ley de Moisés. Y estamos hablando de la ley y la gracia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Nosotros, nuestro compendio, la Biblia es un compendio de 66 libros, abarcando 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y lo tenemos todo en un compendio de libros. Porque no podemos hacer a un lado el Antiguo Testamento porque ya está pasado, ya está viejo, ya como muchos han expresado, ya Jesús lo cumplió, ya nosotros no tenemos nada que ver ahí, ¿no? Encontramos mucha palabra, mucha revelación de Dios para nosotros en el Antiguo Testamento y ahorita lo vamos a ver. Jesús habló con claridad del asunto y tenía claro que la razón por la cual había venido al mundo no tenía nada que ver con abrogar la ley y los profetas, haciéndolos a un lado, sino claramente dijo, yo vine para cumplirlo. Esas fueron sus palabras, yo vine para cumplir la ley. Hablar de la ley y los profetas es hablar del Antiguo Testamento, que contienen muchas enseñanzas. Y la relación que Jesucristo tenía con cada una de ellas difiere, pero la palabra cumplimiento las cubre todas. Y vamos a ver de qué manera Jesús vino a cumplirla. En primer lugar, una de las enseñanzas fundamentales que tiene el Antiguo Testamento es su enseñanza doctrinal. La enseñanza doctrinal, la enseñanza moral, de la ley moral. La Torá, que generalmente se traduce como el libro de la ley, es el Pentateuco, significa realmente, Torá significa instrucción revelada. Y el Antiguo Testamento ciertamente nos instruye sobre Dios, el hombre, la salvación y muchos otros temas. Todas las doctrinas grandes bíblicas se encuentran allí plasmadas también en el Antiguo Testamento.
Sin embargo, Jesús vino a cumplir, lo cumplió todo. Su enseñanza, su obra. En segundo lugar, el Antiguo Testamento contiene profecías de predicciones. Predicciones básicamente sobre el Mesías. Y solamente Jesús, en el nacimiento de Jesús se cumplieron, ahorita se me va el dato, pero fueron 60 profecías, 80, gracias, en el tiempo del nacimiento de Jesús. De lo que hablaron los profetas acerca de él, se cumplieron en esos días. Pero algo más que podemos ver, que Jesús habló en su primera declaración pública de su ministerio, en Marcos 1:15, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos que vez tras vez pretendió que las Escrituras daban testimonio de él. Y aún en el Evangelio de Mateo, se hace mucho hincapié en esto, más que en otro de los evangelistas que podemos mencionar, porque Mateo escribe precisamente el Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos, y Mateo usa esa palabra: aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo recalcó mucho eso en su evangelio hacia los judíos. Pero llegamos a un punto del clímax de la muerte en la cruz, en la cual todo el sistema de sacerdocio y sacrificio tuvieron un cumplimiento perfecto de acuerdo a lo profetizado. Después de esto, las ceremonias cesaron. Pero como un gran reformador llamado Calvino dijo y comentó de manera correcta, dice: solo fue abolido su uso porque su significado había sido confirmado en plenitud. Ellas eran más que la sombra. El libro de Hebreos habla de que todo el sistema de sacrificios, todo el sistema de lo que había en el tabernáculo, de lo que había en el templo, habla de que eran sombras de lo que había de venir, ahí estaba representado una figura de Cristo, que los antiguos no lo vieron, pero que ahora en el tiempo de la gracia, bajo el nuevo pacto, sí se ve. El Antiguo Testamento contiene preceptos éticos o la ley moral. ¿Saben lo que es ética? A veces se dice, hablamos de esta palabra, pero quiero que la entendamos bien. Ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Hablamos de algo que no sea ético en una costumbre, que yo le ponga la basura del lado de mi vecino o le tire cosas a su techo. Eso no es bueno, eso no es ético, no sería una buena costumbre. Pero a menudo se malentendieron muchas cosas. La misma palabra, esta misma ley que fue citada, fue malentendida aún por las mismas personas que se encargaban de interpretarla. Y no solamente fue malentendido, sino que también fue desobedecida la palabra. Pero la Biblia dice que Jesús los cumplió, obedeció. Porque si algo está escrito, dice que Jesús nació bajo la ley y estaba regido bajo la ley. Y estaba determinado, así como Juan el Bautista lo menciona, a cumplir con toda justicia.
Eso es lo que vino a hacer Jesús. Cosa que también los discípulos de Jesús, todos los que somos discípulos de Jesús, también debemos de cumplir. Se rechaza la interpretación superficial de la ley. Esta es la que daban los escribas. Y él mismo provee la verdadera interpretación. Su propósito no es cambiar la ley. Jesús no vino con ese plan. Menos tenía el propósito de anularla, sino realmente era revelar el fondo pleno de significados que estaba destinado a contener. Así entonces, él la cumple al declarar las demandas radicales de la justicia de Dios. En cada generación que hemos pasado, ha habido gente que no se quieren acomodar al modelo de Dios, que rechazan al Señor y su palabra, aún diciéndose seguidores de Cristo. Hay un hombre antagónico que produjo mucho mal en la historia. El nombre de este hombre era Marción. Fue un hereje del siglo II. Este hombre volvió a reescribir el Nuevo Testamento y eliminó referencias del Antiguo Testamento. Y desde luego suprimió pasajes como algunos de sus seguidores también. Suprimió algunos pasajes de la Biblia que posteriormente sus seguidores también lo hicieron. Y se atrevieron a invertir, no solamente omitir, sino cambiar el significado. Como por ejemplo de esto que estamos hablando, pusieron: no he venido para cumplir la ley y los profetas, sino para abrogarlo. Totalmente en el sentido opuesto en que Jesús expresó sus palabras. Sus contrapartes actuales parecen ser aquellos que han abrazado la llamada nueva moralidad. La Biblia reprueba muchos actos en el hombre, reprueba la idolatría, reprueba el homicidio, reprueba la burla, reprueba la hipocresía, pero también reprueba la homosexualidad, el lesbianismo. Y estos hombres vinieron a afirmar con su forma, con esta forma de tergiversar las escrituras. Tenemos que tener cuidado en todo esto. Y que en realidad hay un mandamiento del amor que es absoluto. La ley tiene una sustancia propia que es el amor. Si no hay amor en la ley, no puede haber un fiel cumplimiento. Cuando Jesús vino a cumplirla, lo hizo con amor. La actitud que Jesús tenía hacia el Antiguo Testamento no fue una actitud destructiva, no fue que no vino con un pensamiento de decir esto lo voy a acabar porque esto no ha servido, no ha funcionado, sino más bien una actitud constructiva, de una continuidad orgánica. Resumió su posición en una sola palabra: no abolición. No abolición, sí cumplimiento. Mire, hermano, hablamos de la ley moral. ¿Tú sabes cuál es la ley moral? Hablamos del decálogo. ¿Conoces los 10 mandamientos? ¿Puedes citarme el primero? Bueno, ahora cítame el cuarto mandamiento. El primero todo el mundo es el con el que se empieza. Pero dime cuál es el cuarto mandamiento. Te voy a ayudar. Que debemos de guardar el día de reposo. Ese es el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué te los pregunto? Porque tenemos un fundamento
Jesús dijo que deberíamos obedecer a Dios y su palabra. Que la ley se resumía en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo hoy te digo, si nos analizamos de acuerdo a los 10 mandamientos, y si nosotros somos personas que decimos, yo sí cumplo los mandamientos porque yo amo a Dios, primero te pregunto, ¿tienes dioses ajenos delante de Él? Todo lo que ocupe en ti un lugar y que sea más importante que Dios, ya es un Dios. Porque Dios siempre exige lo primero. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Cuántas veces hemos preferido quedarnos, en vez de ir al culto, nos quedamos a ver un partido de fútbol o una película o salir a un paseo? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a que tome su nombre en vano. Hermano, dirá, yo nunca he jurado en el nombre de Dios, sí. Pero ¿qué tal tu testimonio que das? ¿Cuántas veces has negado con tus acciones que no eres, te dicen, tú eres cristiano, y tú dices, no, yo no. Y has negado. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces, hermano, has cambiado el día del Señor? El día que es para celebrar al Señor lo has cambiado por celebrar otra actividad. A veces por mismo trabajo, pudiendo no hacerlo o pudiendo hacerlo otro día. Sustituyes. Eso no es amor a Dios. No me digas que amas a Dios si haces esas cosas, hermano. No me digas que amas a tu prójimo si lo has insultado, porque escuchaste que fue dicho, no matarás. Pero Jesús dijo, cualquiera que llame a su hermano fatuo, necio, ya habremos pecado porque estamos denigrando la imagen de Dios que está en nuestro hermano. Estamos buscando causarle un daño en su corazón, un daño emocional, queriendo herirlo con nuestras palabras. ¿Se dan cuenta qué importante es tener el conocimiento del Antiguo Testamento y de la ley de Dios? Y así te vas a encontrar muchas cosas en la ley de Dios tan importantes que tenemos que aplicarlas para nuestro tiempo, que son importantísimas para nuestro tiempo. El apóstol Pablo enseñó esta verdad y afirmaba que el fin de la ley es Cristo. Y esto no significa que tenemos libertad de hacer lo que nosotros queramos bajo la gracia, no. Al contrario, esto nos obliga. Jesús cumplió la ley y nos obliga a nosotros también a hacer lo mismo. Significa más bien que la aceptación de Dios no se obtiene mediante la obediencia a la ley, sino mediante la fe en Cristo. Mi fe en Cristo me va a llevar a obedecer la ley. Mi amor a Dios me va a llevar a obedecer la ley. Y ciertamente la misma ley da testimonio de estas cosas, de estas buenas nuevas para nosotros. Dense cuenta cómo va relacionado todo. Al yo cumplir la misma ley, me justifica. Habiendo afirmado que su propósito al venir fue cumplir la ley, Jesús continúa dando la causa y la consecuencia de esto. Causa y consecuencia. ¿Cuál es la causa? Es la permanencia de la ley hasta que se haya cumplido. Lo dice aquí mismo. En el versículo 18, Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La causa es la permanencia de la ley hasta que se haya cumplido.
Y la consecuencia es la obediencia a la ley que tienen que prestar los ciudadanos del reino de Dios. Yo creo que es posible que te puedan quedar algunas dudas y empieces a pensar, entonces hermanos, ustedes son cristianos, son seguidores de Cristo. Pero si a mí la palabra me dice que Jesús cumplió la ley, ¿qué me obliga a mí a cumplir la ley? Ahora, no es la ley de las ceremonias y los sacrificios, hermano. Yo quiero que entendamos eso. Porque Jesús representa el Cordero Pascual. Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado. Por eso leemos el libro de Hebreos y ahí nos explica claramente. Pero todas las leyes sociales, las leyes civiles que Dios establece en el Antiguo Testamento, la ley moral que establece en el Antiguo Testamento, hermanos, sí tenemos que cumplir. No, hoy no vamos a venir con ofrendas de machos cabríos, de ovejas y de bueyes y ponerlos en el altar y sacrificarlos y esto, no. Esas leyes ceremoniales no, porque en Cristo se cumplieron, que en Cristo era la sombra de lo que habría de venir. Cristo representaba esos sacrificios. Sí, yo espero que no te vayas a confundir, pero no podemos pasar por alto leyes de Dios. El otro día alguien me preguntaba, y eso solamente le voy a tomar un minuto, y me decía que nosotros no tenemos que diezmar porque eso está en el Antiguo Testamento. Pero yo te voy a decir que el diezmo es más allá, más antes de la ley. Porque antes que se diera la ley, antes de Moisés, fue Abraham y fue Jacob. Y Abraham llevó los diezmos de todo a Melquisedec. Entregó los diezmos como parte de un pacto con el Señor. Y luego su nieto Jacob lo mismo hizo. Pactó con Dios, si Dios lo bendecía, si Dios lo guardaba, y a Dios le agradó lo que hicieron. Por lo tanto, lo incluyó luego en la ley. Pero el diezmo es más antiguo que el pacto, que la ley. Muchos dicen, hoy quieren justificar no hacerlo. Bueno, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Si es que el beneficiado, muchos dicen que benefician al pastor, te equivocas. El beneficiado eres tú. Porque cuando tú cumples, se activa sobre ti una bendición. Dios te bendiga, hermano, y vamos a orar. Yo no sé cómo estés tú con relación a la ley del Señor. Yo no sé cómo sea tu vida, hermano. Pero si no lo habías hecho hasta ahora y estabas pensando en solamente utilizar el Nuevo Testamento y no te interesaba nada del Antiguo, te invito a que empieces a leer. ¿Sabes que uno de los libros que me encanta a mí mucho del Pentateuco es el libro de Deuteronomio? Está hermoso ese libro. El libro de Levítico, me encanta. Pero es necesario que podamos entender, amar esta palabra para que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos. Así que yo te invito a que ores. Te recuerdo lo que dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Luego en el versículo 10 dice, deseables son más que el oro. Deseas tú la ley de Dios, deseas y amas esta palabra, y es dulce más que la miel, que la que destila del panal. Pídele perdón al Señor, hermano, porque muchos hemos abandonado la palabra. Muchos solamente nos dedicamos a escuchar, que no es más, pero la esencia de todo lo que es aquí. Posición con un maestro tan lindo y tan hermoso que es el Espíritu Santo, y tú te lo estás perdiendo.